Bienvenidos, apreciados oyentes, a nuestro podcast Transformando y Cambiando la Pedagogía va avanzando. El día de hoy vamos a hablar sobre los sistemas de evaluación en América Latina. Hoy nos acompañan Jaime Andrés Triana González, Buenas tardes a todos los oyentes. Soy docente de biología del Colegio San Juan de Río Seco en el municipio de San Juan de Río Seco. Cristian Alfredo Montañez Barón Buenas tardes para todos. Los saludos del municipio de Yopal Casanare, donde laboro como docente de educación física en la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán. Marco Javier Trujillo Chimbaco, Gracias por la invitación. Soy docente de matemáticas de la institución educativa La Gaitana de Timanahuila. Rito Antonio Quintero Rodríguez, Buenas tardes, soy docente de tecnología informática en la IED San José del municipio de Pillo del Carmen, Magdalena. Me complace estar con ustedes en este espacio. y quien les habla, Natalia Díaz Benítez, docente de español en la IED Agropecuario La Sierra del municipio de Quipil. Para iniciar con nuestro tema sobre los sistemas de evaluación en los países de Latinoamérica, me gustaría preguntarles, ¿cuáles consideran ustedes que son las diferencias más notables entre los sistemas educativos de estos países? Por ejemplo, profesor Rito, ¿cuáles han sido los procesos evaluativos en México? En México, las primeras evaluaciones en gran escala de educación básica se aplicaron desde la primera mitad de la década de 1970, pero fue hasta la de 1990 cuando el uso de ese tipo de instrumentos cobró importancia creciente para la educación básica. Lo que tenían estas pruebas es que eran de baja calidad y sus resultados no se daban a conocer. Y en Colombia, En Colombia, desde 1968 se estableció el Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior, ICFES, para hacer pruebas de ingreso a las universidades. profesor Marco, ¿conoces los procesos de algún otro país latinoamericano? En Costa Rica se comenzaron a aplicar pruebas a alumnos de educación básica desde los años 70, a cargo de la Universidad de Costa Rica. Y sé que en Cuba, desde 1972, con el programa de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, se pusieron en práctica mecanismos para monitorear y evaluar los resultados, fortaleciendo el sistema. En Chile se desarrolló un verdadero sistema evaluativo. En 1968 ya se realizaban pruebas de conocimiento a gran escala y en 1978 el gobierno encomendó a la Pontificia Universidad Católica que desarrollara un sistema de evaluación. De manera más amplia fue hasta fines de los años 80 y sobre todo durante los 90. Lo que evidenciamos gracias a lo que nos cuentan es que hacia 2008 la mayor parte de los países de la región contaban con sistemas nacionales de evaluación, con diferentes grados de consolidación. Los sistemas educativos latinoamericanos comparten otros rasgos en común, por ejemplo, la herencia de los sistemas ibéricos, la práctica generalizada de hacer repetir grados escolares a muchos alumnos, por considerar que no han alcanzado el nivel adecuado para pasar al grado siguiente. La situación de pobreza es importante en algunos sectores de la población y en regiones que se distinguen por altos niveles de desigualdad, lo que ha tenido como consecuencia tasas reducidas de cobertura, incluso en la educación primaria. ¿Qué diferencias se encuentran en los diversos sistemas de evaluación de los países latinoamericanos? En Argentina, desde el año 1993, el Ministerio de Educación de ese país estableció un sistema de evaluación para la calidad educativa, aplicando desde esa fecha operativos nacionales de evaluación. Estos se han venido ampliando, pues inicialmente solo se aplicaban a estudiantes de último grado, tanto de primaria como de secundaria, y solamente en las asignaturas de matemáticas y español. Pero como les digo, se ha ampliado, llegando a más grados y a otras asignaturas como ciencias naturales y ciencias sociales, y además aplicando también cuestionarios a docentes, estudiantes y padres de familia. En Chile, a partir de 1998, se usan modelos de teoría de respuestas al ítem y se aplican métodos de equiparación. Cabe resaltar que el sistema chileno es reconocido por la alta calidad y mejora permanente en la educación. En Colombia, desde 1991, el ICFES comenzó a aplicar pruebas de selección a estudiantes de grado tercero, quinto, séptimo y noveno. Se empezó evaluando lenguaje y matemáticas, y luego en ciencias naturales y ciencias sociales. Esto con el fin de ir enfocando a los estudiantes y mejorar los resultados de las pruebas saber presentadas en el grado undécimo. En 2008, el ICFES ha empezado a rediseñar las pruebas buscando mejorar la calidad técnica y medir de manera más precisa distintas áreas curriculares, combinando así
aplicaciones censales y muestras. En Cuba, el sistema de evaluación de la calidad de la educación posterior a 2006 define unos principios básicos del sistema de evaluación, tales como factibilidad, metodologías, participación de los agentes educativos, gradualidad en la evaluación, entre otros. A partir de ese año, se evaluaron algunos programas técnicos, profesionales y de formación de maestros. En El Salvador tienen dos tipos de pruebas. Una que se llama logros de aprendizaje, la cual cada 2 años se aplica a algunos grados de educación básica, y las de aprendizaje y aptitudes para egresados de educación media, que tienen un peso del 25% de la nota final y por lo tanto son esenciales para la obtención de su título como bachiller. Y en Guatemala tienen un Sistema Nacional de Evaluación e Investigación Educativa, que está a cargo de la Dirección General de Evaluación, Investigación y Estándares Educativos. Cada año se han evaluado las competencias en lectura y matemáticas de alumnos de primaria y estas evaluaciones son muestrales. También se aplican las pruebas graduandos a los alumnos que terminan el último grado de enseñanza secundaria. Lo que buscan con estas pruebas es evaluar competencias complejas y se desarrollan en español y en 4 lenguas indígenas. Los resultados se dan por escuela. Los planteles se ordenan según una estimación de los resultados de cada uno, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de los alumnos que atienden. En Honduras, en 1995 se creó la Unidad de Medición de la Calidad de la Educación, que asumió la responsabilidad de las actividades de evaluación en el país, por encargo de la Secretaría de Educación Pública, pero aún no tienen establecido un sistema anual de evaluación. Y en México tienen las pruebas del programa de carrera magistral, las de ingreso a secundaria y las de las Olimpiadas del Conocimiento. Estas pruebas se denominaron exámenes nacionales del logro académico en centros escolares y se aplicaron por primera vez en 2006. Esta aplicación es anual a los 4 últimos grados de primaria y el último grado de secundaria. En Nicaragua, desde 1996, se aplican pruebas de rendimiento como parte del proyecto Aprende. En 1999 se creó el Sistema Nacional de Evaluación, con el fin de evaluar los estudiantes de los grados tercero y sexto en las áreas de matemáticas y lenguaje. Este país no ha participado en pruebas internacionales. En Panamá, desde 1999, el Ministerio de Educación puso en marcha un Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa, en el que se llevan a cabo evaluaciones, aunque solo se han realizado pruebas piloto. Y en Paraguay, en 1995, el Ministerio de Educación y Cultura creó el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo, que aplica pruebas de rendimiento con el fin de definir los niveles de logro. Para terminar este episodio, me gustaría que me dijeran si consideran que las pruebas saber son el mejor indicador para determinar la calidad educativa del país. Para determinar la calidad educativa en el país, sería necesario que estas pruebas estén contextualizadas y miren a los estudiantes de manera integral. Por lo tanto, no determinan la calidad educativa, sino el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Creo que no son un indicador que determina la calidad educativa, ya que lo que se evidencia es un aumento en las brechas de la calidad con respecto a los diferentes contextos que existen en las diversas regiones, ya sean contextos culturales, por ejemplo, si son indígenas o campesinos, contextos sociales, rural o urbano, contexto familiar, socioemocional, entre otros. Primero debemos tener en cuenta que esta es una tarea difícil de abordar. No se puede pretender que mediante una prueba escrita conozcamos la calidad del sistema educativo o el conocimiento que cada estudiante tiene, pues este es un proceso de muchos años de vida y cada estudiante tiene diferentes tipos de conocimientos o habilidades. Pienso que no son el mejor indicador para determinar la calidad educativa, pues son pruebas estandarizadas que no tienen en cuenta el contexto de los estudiantes. Muchas instituciones educativas carecen de recursos didácticos, recursos tecnológicos y conectividad. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y esperamos encontrarnos en otra ocasión de nuestro podcast Transformando y Cambiando. La pedagogía va avanzando.